los que de alguna manera estamos siempre imbuidos del quehacer democrático y político del país, desde cada uno de los lugares que que ocupamos, desde el desarrollo de la profesión que tenemos, desde la militancia en un partido político, desde el lugar donde estamos, siempre la preocupación nuestra va a ser cómo se desarrolla el diario quehacer político y democrático en el país. Entonces, cuando hemos advertido la existencia de situaciones problemáticas en el ejercicio democrático durante los últimos años, se ha planteado siempre la necesidad de formular una reforma a las leyes electorales. Entonces, la idea de esta conversación es analizar cómo ha transcurrido esa corriente, si era necesaria a la luz de los hechos, de la realidad de nuestro país, y si lo avanzado ha constituido efectivamente una reforma del sistema electoral, una reforma electoral, o más bien ha constituido una contrarreforma, o hemos retrocedido en el ejercicio de la democracia en el país. Muchos tratadistas, analistas, críticos de nuestra realidad se han planteado la inexistencia de un sistema de partidos. Particularmente considero que el sistema de partidos, de manera interesada, se manejó para no consolidarlo, porque de alguna forma hubo sectores de la sociedad que sacaron provecho de la falta de consolidación de los partidos políticos. Si revisamos la historia de los últimos años, vemos que desde el 2000, desde el año 2000, tomando como punto de partida la restitución del ejercicio democrático en el país después de la salida de Fujimori de Palacio de Gobierno, de los 5 presidentes que ha tenido el país, 4 no tienen partido. ¿No? De los 5 últimos presidentes tenemos a Alejandro Toledo, ¿no? Humala, ¿no? El compañero presidente García, ¿no? PPK y últimamente Vizcarra. De estos 5 últimos que ejerció la presidencia, solamente Alan García ha sido un hombre de partido. Los demás han sido personas que ocasionalmente ingresaron a la aventura política y terminaron ejerciendo la presidencia de la República. Y en el plano local hemos visto en los últimos años cómo esa experiencia también se ha ido incrementando a nivel de regiones y a nivel de provincias y más aún a nivel de distritos. En el último proceso electoral del 2018, más de la mitad de los gobernadores electos han pertenecido a más de 3 partidos políticos en su trajinar del activismo que han realizado para llegar a la presidencia regional. Tenemos así el caso concreto que en nuestra localidad, nuestro presidente regional ha transitado por más de 3 organizaciones políticas hasta llegar a ser presidente regional. En Lima Provincia, la región Lima Provincia, tenemos el caso de Ricardo Chavarría, presidente regional de Lima Provincias, donde ha estado hasta en 5 organizaciones políticas por las que ha postulado. Más aún se presenta este caso en Loreto, donde Elisban Ochoa ha llegado a ser presidente regional de Loreto después de haber transitado por 8 organizaciones políticas donde postuló a diferentes cargos. ¿No? Acción Popular y el Partido Aprista Peruano son los partidos históricos que pueden considerarse como tal y que mantienen su vigencia de alguna manera en el electorado, en la sociedad. Pero sin embargo, ¿no? El crecimiento de líderes locales, entre comillas, independientes, han originado que los partidos no puedan consolidarse en el país. Y así vemos cómo la experiencia de Acción Popular, que en el último proceso electoral ganó 3 gobiernos regionales y la Municipalidad de Lima, de ellos, solo el presidente regional de Cajamarca
Mesías Guevara se puede considerar un hombre de partido, ¿no? Los demás ya han transitado por otras tiendas políticas y terminan en un partido histórico como Acción Popular que los postuló y lograron obtener un triunfo en algunas regiones. En nuestro caso, del departamento de Lambayeque, y en el caso específico del partido aprista, vemos que la inexistencia de un sistema o la debilidad de un sistema de partidos y una reforma electoral o unas normas electorales que consoliden a los partidos, la ausencia de ello ha generado que los partidos comiencen a desmembrarse y comiencen a desaparecer la solidez con las que se mantuvieron en la década del 60, del 70 y del 80. Así tenemos que en los últimos años, en el 2014, en las elecciones regionales en Lambayeque se obtuvo el 19.27% del electorado. Eso representó que el partido aprista en Lambayeque en el 2014 obtenga el tercer lugar en las elecciones regionales, y en las elecciones municipales en Chiclayo logró alcanzar también con un 19% un segundo lugar. Casi logra el triunfo en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Pero no sucedió lo mismo en Ferreñafe, donde se obtuvo solamente el 11.46% y se quedó en cuarto lugar. Y en Lambayeque, un 25.55% que lo ubicó al partido aprista en segundo lugar. En el 2016, en el proceso electoral 2016, ya elecciones generales, la situación cambió desfavorablemente. Ahí obtuvimos un 8% a nivel del país, lo que permitió que ingresen 5 parlamentarios al Congreso y conformen la célula parlamentaria aprista. En el 2018, al partido aprista aún le fue peor. Solamente se obtuvo una municipalidad provincial en el país, que es la municipalidad de Chepén, y 21 distritos a nivel nacional. Y en el 2020, en las elecciones congresales extraordinarias, se obtuvo solamente el 2.72% en la votación parlamentaria, lo cual debe llamarnos seriamente la atención, porque en él, si analizamos estos últimos 6 años, el electorado ha ido distanciándose del partido. Y se puede asegurar ahora, con la experiencia de estos años, que no hay partidos duraderos en cada ciclo electoral. Y más bien se vienen fortaleciendo estrategias informales para obtener éxitos sin partidos. Entonces, esto ha traído como consecuencia la fragmentación partidaria. No podemos negar que tanto de Acción Popular como del partido aprista han comenzado a emigrar militantes, dirigentes, líderes locales y conformar otras organizaciones o terminar en otras organizaciones donde buscan hacerse un espacio. ¿Por qué? Porque la legislación electoral permite este tipo de situaciones en que un militante pase de un lugar a otro y termine sin ninguna objeción postulando por otra organización política que puede ser solamente transitoria, muchas de las cuales surgen al fragor de la contienda y por la simpatía con determinadas personas. Así hemos tenido que han surgido liderazgos políticos como en el caso de los anteriores presidentes, ¿no? Perú Posible, que hoy día ya no puede decir que es un partido, a pesar de haber ganado la presidencia en el 2001. ¿No? Lo mismo, el Partido Nacionalista no puede decir en este momento que tiene una sólida organización, de que tiene una organización nacional, a pesar de haber llevado a tener un presidente. El partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia también no puede alegar lo mismo. Y el presidente en ejercicio actual no tiene partido. Está peor todavía, no tiene partido. Él no llegó con un partido. Entonces,
eso, ¿qué lo ha ocasionado? ¿Qué ha ocasionado situaciones como estas? Que estas personas terminen siendo aventureros de la política, que buscan llegar a la presidencia, postulan, organizan un partido o una organización, postulan a ver qué sale. Y en algunos casos les ha salido la presidencia. Entonces, frente a este panorama, consideramos que se justifica la necesidad de efectuar reformas electorales para fortalecer los partidos. Los partidos, conforme dice la ley y señala la doctrina, tiene como finalidad canalizar la expresión y la inquietud de su población para llevarla a poder político y desde ahí solucionar sus problemas. Y su principal fin es participar del proceso electoral, participar de la democracia, fortalecer la democracia, pero con partidos transitorios, poco duraderos, que terminan junto con las personas o terminan con el liderazgo, aún la persona viva, como en los ejemplos que hemos puesto, pero el liderazgo se ha perdido y también con ello se pierde el partido. Entonces, eso no va a contribuir. Esa fragmentación que comienza a surgir no contribuye a que los partidos se puedan consolidar. Entonces necesitamos normas que permitan la consolidación de un sistema de partidos políticos. Entonces esa necesidad se ha ido percibiendo y el Estado ha ido resumiendo ese sentir a partir del 2002, del año 2002, cuando se pasó de un distrito electoral único, que ustedes recordarán que existió hasta la época de Fujimori, en que se votaba por candidatos al Congreso a nivel nacional, postulaban a nivel nacional, no era como ahora que se postula por la región, ¿no? Entonces se pasó del distrito electoral único a 25 distritos electorales. Se estableció normas para que puedan ingresar al Congreso los que resulten electos, como el 5% que se exigió para que los partidos o los representantes de los partidos puedan llegar a ser congresistas. Un 5% como mínimo de votación que debían obtener en su localidad o a nivel nacional, ¿no? La ley de partidos es otra de las creaciones que en el 2013 surge a la legislación nacional como una forma o un primer indicio de poder organizar y fortalecer a los partidos políticos. Entonces, lo que hemos tenido que aprender de esas experiencias es la existencia de los movimientos que, alegando ser partidos porque ni siquiera reúnen las condiciones que establece la doctrina para ser considerados un partido político, lo que sí puede decir el partido aprista. En el APRA tenemos ideología, tenemos doctrina, tenemos historia, ¿no? Lo que no puede decir un partido como el que surgió en 1989, que llevó a la alcaldía de Lima a Belmo, o el que llevó a Fujimori en 1990 a la presidencia de la República a través de Cambio 90, ¿no? Los partidos que después han ido surgiendo y que principalmente han tenido actividad en las municipalidades, como ha sido Solidaridad Nacional de Castañeda o Somos Perú de Alberto Andrade. Entonces, esos se han ido formando sin constituir y sin tener las condiciones que sí tienen partidos históricos como el Partido Aprista. Entonces, a partir de esas experiencias, el legislador, impulsado por los partidos políticos, ha ido emitiendo normas que buscan consolidar este sistema. Tenemos la ley 30.305, además de la ley de partidos políticos, la ley 30.305 del año 2015, que modificó el artículo 191, 194 y 203 de la Constitución, tendiente a evitar la reelección inmediata de las autoridades en los gobiernos regionales y de los alcaldes distritales y provinciales. La ley 30.905, ya hace poco, en el 2009, después de toda la experiencia que se tuvo y de los actos de corrupción que salieron a relucir, y que es precisamente por la falta de un sistema de partido sólido, donde los aventureros de la política, de quienes quieren enriquecerse a costillas del ejercicio de la política, pueden hacer de las suyas. Entonces surge la necesidad
de regular en la legislación nacional el tema de la participación política. Es a lo que se llamó la reforma electoral. Esa reforma electoral, traducida en la ley 30.905 del 10 de enero del año pasado, del 2019, que modificó el artículo 35 de la Constitución, ¿no?, estableciendo las condiciones para la inscripción en el registro de organizaciones políticas, donde estableció que a partir de la inscripción en el registro de organizaciones políticas nace la personalidad jurídica de este partido. Antes, si no hay la inscripción en este registro, no hay la existencia como persona jurídica del partido. La ley 30.906, que incorpora, ¿no?, a partir también del año pasado, el artículo 90A a la Constitución Política del Perú, que establece la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas, ¿no? El famoso debate que se hizo respecto a si se consideraba o no reelección a quienes postularon en las elecciones congresales extraordinarias. También la ley 30.995, que ya se emitió más avanzado o más reciente, en el 27 de agosto del año pasado, o sea, ya va a tener casi un año, que vino a modificar y a modificar tremendamente la ley de partidos políticos, que ya no se llama ley de partidos políticos con estas modificaciones, ahora es ley de organizaciones políticas, donde estableció determinados parámetros para la inscripción de las organizaciones políticas. Por ejemplo, ya no se necesita adherentes para inscribirse una organización política, sino necesita una relación de afiliados con un mínimo del 0.1% del último padrón que se utilizó en las elecciones de carácter nacional. Entonces, podrán decirse que se disminuyó ese requisito. Antes hablábamos de un 3% de electores que tendría que reunir el aspirante a constituir su organización política, su partido, tenía que reunir un número elevado de adherentes en los padrones que proporcionaba el kit electoral que vendía la OMPE. Ahora no, ahora tiene que presentarse los afiliados al partido. ¿Y cuál es la diferencia entre afiliados y adherentes? El adherente es el que sin mayor compromiso transita por la vía pública y le extienden un padrón, algunas personas un padrón para que firme, donde consigna solamente su nombre, su DNI y su firma. Y si eso se comprueba que es válido, es un adherente a la solicitud de inscripción de esa organización política, ¿no? Se llega al número de estos adherentes y se cumplía ese requisito. Entonces, ahora el afiliado es distinto. El afiliado es el ciudadano que voluntariamente decide incorporarse a la organización política. Nosotros podemos decir somos afiliados a una organización política, porque hemos consignado no solamente nuestro nombre, nuestro número de DNI, nuestra firma, sino toda una ficha con datos de ese ciudadano que decide voluntariamente incorporarse a la organización política. O sea, no es el que está de tránsito por la calle y se le obtiene sus datos para cumplir un requisito. No, acá ya la cosa es más formal. Entonces, la ley ha establecido que sean como requisito la presentación de afiliados, pero en una menor cantidad, el 0.1% del último padrón que se utilizó en el proceso de elecciones generales. Entonces, esa es una primera innovación que trae esta ley 30.995. Asimismo, esta ley ha señalado que las organizaciones políticas tienen un año desde que adquieren el formulario para presentar sus afiliados al Jurado Nacional de Elecciones. Antes se compraba el padrón, se compraba el kit electoral en la OMPE y comenzabas a correr el padrón un año o dos, no tenías plazo. Hoy día no. Desde que lo compras solamente tiene validez de un año para que puedan presentar la solicitud de inscripción de la organización, si no, se perdió y tendrán que comprar de nuevo, empezar de nuevo su proceso. Y otra de las novedades de esta ley es que los comités partidarios ahora son requisito para la existencia de la organización política. ¿Y cuántos son estos? Las 4/5 partes de los departamentos del país y 1/3 de las provincias del país debe tener comités partidarios de esta organización política. O
sea, no se trata de que en Lima se consigan las firmas, porque se podía conseguir anteriormente solamente con Lima, se inscribía a la organización política y en provincia no tenía ni presencia, no tenía comité político, no. Hoy día la ley exige que en las 4/5 partes de los departamentos, esto equivale a 20 departamentos, tenemos que tener constituidos comités departamentales. Y en 1/3 de las provincias conformantes de ese departamento debe existir por lo menos un comité partidario. En este caso, el departamento de Lambayeque debe tener por lo menos en una de las 3 provincias un comité partidario provincial. Entonces, estas innovaciones, parte de la reforma electoral, son las que buscan consolidar, ¿no?, el sistema de partidos. ¿Qué pasa si las organizaciones políticas no cumplen con estas condiciones? Se puede llegar a la cancelación de la inscripción. Y esta misma norma ha establecido las condiciones para la cancelación de una organización política. Por ejemplo, si no alcanzan, dice, 5 congresistas y el 5% de los votos válidos a nivel nacional en una elección para el Congreso de la República. O sea, ya aquí hablamos de 2 condiciones concurrentes a señalar la ley. El 5% de votos válidos a nivel nacional y 5 congresistas. 2 condiciones para que la organización política siga existiendo. Cuando no participen en un proceso de elecciones de alcance nacional, es otra de las condiciones. Si el partido no se presenta en una elección, por ejemplo en la del 2021, habrá incurrido en la causal de cancelación de su inscripción y pasó a la historia, y si quiere volver a tener actividad política, tendría que iniciar todo el proceso de inscripción y aprobación por el registro de organizaciones políticas a fin de que recién se cree un nuevo asiento de inscripción de esta organización en ese registro y pueda participar de la vida política del país. Por más antigua o trayectoria que se tenga en el partido, si no se cumple este requisito de la participación en el proceso de elecciones generales, no habrá posibilidad de continuar existiendo como organización política. O en el caso de las elecciones del 2022, si no se participa, por lo menos en las 3/5 partes a nivel nacional, en los gobiernos, para los gobiernos regionales, es otra causal de cancelación, o por lo menos en la mitad de las municipalidades, de las circunscripciones provinciales, si no presentamos candidatos, por lo menos en la mitad de las municipalidades provinciales del país, también tenemos la causal de cancelación de la inscripción y en 1/3 de los distritos a nivel nacional, ¿no? Entonces, como verán, la valla para la permanencia de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones se puso más alta. Entonces tendrán que existir como organizaciones, como partidos políticos, ¿no?, quienes de manera efectiva tienen presencia en el país y están debidamente organizados. Porque incluso el partido aprista, nosotros, ¿no?, si no tenemos estas condiciones, no podríamos continuar en la vida política del país, ¿no? Participando como partido, no se podría continuar participando porque incurriríamos en estas causales. Paralelo a esto, también surgió la ley 30.998 desde el 27 de agosto del año pasado, que viene a regular las elecciones primarias, lo que han denominado, ya la ley le dio esta denominación, elecciones primarias, lo que nosotros hemos conocido siempre desde hace muchos años como elecciones internas. Lo que eran las elecciones internas, que era la voluntad del partido de designar de esa manera a sus candidatos, hoy día ya se convirtió en una obligación legal. Y mediante esta ley, la 30.998, se ha establecido el mecanismo de la realización de las elecciones que ha denominado primarias, que es las elecciones internas en cada partido. ¿Cuándo se llevarían a cabo? En un solo día, en una misma fecha, así como se realizan las elecciones generales que se van a realizar el 11 de abril del 2021, igual las elecciones primarias deberían realizarse
en un solo día para todas las organizaciones políticas que deseen participar en el proceso electoral. Pero lo novedoso de esto es que ahora ya no solamente intervendrían en este proceso los órganos electorales de los partidos, sino también los órganos del sistema electoral que reconoce la Constitución y la ley. ¿Quiénes son ellos? El RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué función van a cumplir en estas elecciones primarias? El RENIEC le proporcionará a la organización política el padrón, o sea, el padrón sería de manera oficial. Ya no hay que el comité electoral lo hizo, que excluyó a determinado compañero o que puso a otros compañeros de más. No, ya no habría eso, ya no habría esa duda, porque el padrón lo proporcionaría el RENIEC de acuerdo a la información que se tiene en el registro de organizaciones políticas, los afiliados que están en el registro de organizaciones políticas. Ya no puede haber que alguien aparece votando en un distrito y al mismo tiempo en otro. Ya no se podría hacer el cuestionamiento a la presencia de electores o no en el padrón de las elecciones internas, como nosotros las conocemos. Y la organización del proceso tendría carácter oficial. El Estado tendría participación en la organización de este proceso de elecciones, como nosotros conocemos, elecciones internas. ¿Por qué? ¿Quién va a organizar este proceso? ¿Quién se va a encargar de ver a los miembros de mesa? ¿Quién se va a encargar de poner las ánforas, las cédulas de sufragio, toda la organización que implica el proceso electoral? Ya no lo va a hacer el comité electoral del distrito, de la provincia o el comité departamental o regional. No, lo va a hacer la OMPE. La OMPE desplegaría todo su infraestructura, todo su material logístico para realizar las elecciones internas en un solo día en todas las organizaciones políticas. Y si los militantes y si los interesados en el proceso, los candidatos, los personeros, no están conformes con los resultados, con el desarrollo del proceso, con la inscripción de un candidato, o mil cuestionamientos que pueden surgir, ya no solamente va a participar el órgano electoral resolviendo los temas que son materia de cuestionamiento, ¿no? Si bien se presentará el cuestionamiento al órgano electoral interno, pero esta resolución que se emita va a ser revisable por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones va a fiscalizar no solamente el proceso electoral, sino también la hoja de vida de los candidatos en las elecciones internas y va a resolver los conflictos en materia electoral y proclamará a los candidatos elegidos para que participen ya en la elección general. Entonces, como verán, estos tres organismos del Estado, el RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, tendrían una participación efectiva en las elecciones primarias en cada una de las organizaciones políticas, a fin de evitar los cuestionamientos y que la expresión mayoritaria de los electores, de los afiliados a una organización política, se pueda respetar y esa sea la decisión de quienes son sus representantes que postulan a los cargos de elección popular. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado esta ley, que es quien va a indicar el calendario electoral. Se le correspondería al jurado haber dicho las elecciones primarias se realizarán en tal fecha. Se había previsto que estas elecciones primarias se realizaran en octubre. Por las condiciones que vive el país y el mundo, ha tenido que por ahora suspenderse y al parecer no va a haber elecciones primarias. Ya se va a establecer un mecanismo de cómo se va a reemplazar esto, pero siempre con elecciones internas para determinar quiénes son los candidatos. ¿Quiénes son los que están obligados a someterse a estas elecciones internas? El candidato a la presidencia de la República, vicepresidencias, candidatos a presidente y gobernadores y vicegobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales. La novedad es que los consejeros regionales, los candidatos a consejeros regionales y los candidatos a regidores no están obligados a ser elegidos mediante este mecanismo. Entonces, no solamente es que se busca a través de estos mecanismos que exista transparencia en la elección,
sino también la seguridad de que esos candidatos tengan el respaldo ciudadano. ¿Cómo buscan esto? A través de que esta ley ha establecido que para que el partido, para que la organización política continúe participando, o sea, ya pase a la elección general, a esa segunda etapa donde ya participa toda la ciudadanía, no solamente los afiliados, tiene que haberse obtenido el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. ¿En qué consiste esto? Si en el país, después de que se desarrollan las elecciones primarias, ¿no?, de los 30 millones de electores que podemos llegar, calculo, o 25 millones, en el último proceso han sido 24, que lleguemos a 25 millones de electores hábiles en el proceso del 2021, de los cuales de repente van a votar 20, pero el día de las elecciones primarias, de estos 25 millones, pueden llegar a votar, digamos, para poner un ejemplo, en todo el país, 1 millón de electores, divididos, para poner un ejemplo, 1 millón de electores divididos en todo el país, ¿no? Y los mismos que han votado en las diferentes organizaciones políticas. La organización política tiene que obtener el 1.5% de este millón para que pueda continuar su participación en la siguiente etapa del proceso electoral. De los votos válidamente emitidos, dice la norma. Hay que distinguir que una cosa es votos válidos y otra cosa son los votos válidamente emitidos. Y aquí la norma nos dice de los votos válidamente emitidos, o sea, de los que llegaron a votar, no de los que resulten favorables a tal o cual de las opciones materia de elección, no, sino de los que llegaron a votar, válidamente emitidos. El 1.5% es la condición para continuar. Si la organización política no tiene el 1.5%, simplemente ya no continúa su tránsito hacia la siguiente etapa. Ya no continúa la postulación de sus candidatos. Y ahí terminó. Entonces, podrán participar de la siguiente etapa. Podrán continuar participando las organizaciones políticas que a través de estos actos de sufragio demuestren su solidez en su organización, su simpatía con la gente, de que el electorado tenga confianza en ellos y por eso llegó a votar. Entonces reúne el 1.5% que le permite continuar adelante en el proceso electoral. Y también se exige que los afiliados o los candidatos que estén postulando en este proceso tienen que estar afiliados a la organización política por lo menos con 1 año de anticipación, ¿no? A fin de que los candidatos sean efectivamente militantes de esa organización política, sean la expresión de esa organización política. Los candidatos van a inscribirse, es otro de los aportes de la ley, que se van a inscribir de manera individual. De manera individual, no va a ser por bloques, no va a ser por planchas. O sea, el candidato a gobernador regional se inscribe solo y el candidato a vicegobernador también se inscribe solo. ¿Dónde se inscriben? Se inscriben ante el jurado electoral especial que se constituya para esa ocasión. O sea, no se van a inscribir, no va a ser como lo conocemos en la práctica de nuestras elecciones internas, que vamos ante el presidente del comité electoral y presentamos nuestra relación de candidatos y pagamos ahí nuestro derecho de inscripción y ya estamos inscritos. No. Ahora va cada uno. Yo quiero ser alcalde. Voy y inscribo mi candidatura para alcalde, ¿no? ¿Ante quién? Ante el jurado electoral especial, ¿no? Yo quiero ser presidente o vicegobernador regional. Voy y inscribo mi candidatura solo a vicegobernador. No me interesa quién salga elegido gobernador. Yo aspiro solamente a ser vicegobernador. Voy a completar la plancha con el que salga de gobernador regional. La candidatura es individual y se presenta ante el jurado electoral especial. Y las organizaciones políticas tienen la atribución de colocar hasta el 20% del total de candidatos al Congreso, lo que puede ser de manera directa, es decir, designados, ¿no? Entre afiliados y no afiliados. Esa es también la otra figura que está surgiendo aquí, que para las designaciones, para lo que conocemos como los invitados, no solamente pueden ser afiliados, sino también hay la posibilidad de que se incorporen en la lista de candidatos ciudadanos no afiliados a la organización política, pero que los quieran llevar dentro de su plancha de candidatos, dentro de su lista de candidatos, ¿no? Entonces, todas estas innovaciones
que conocemos como la reforma electoral se recogieron por el Jurado Nacional de Elecciones y se reglamentaron posteriormente a la emisión de esta ley, eso a través del reglamento de organizaciones políticas que se publicó en el peruano el 7 de diciembre del 2019, ¿no? Y este reglamento estableció en su cuarta disposición final que las organizaciones políticas inscritas antes de la publicación de las leyes 30.995 y 30.998 deben adecuarse a lo dispuesto en ese reglamento en el plazo de 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia. ¿Qué significa esto? Las leyes que hemos comentado, que les estoy indicando, la 30.995 y 30.998, que han regulado el tema de la inscripción de las organizaciones políticas y de la participación de los afiliados en las elecciones y organización de las elecciones primarias, ¿no? Tienen que adecuarse, las organizaciones políticas adecuarse a ellas, a lo dispuesto en esta norma. ¿Y cómo lo van a hacer? Conforme a la pauta que ha señalado el reglamento de organizaciones políticas en un plazo de 90 días a partir del día siguiente de la publicación de este reglamento. Este reglamento se publicó el 7 de diciembre del 2019, es decir, a partir del 8 de diciembre del 2019 empezaba a contarse el cómputo de esos 90 días para que las organizaciones políticas se adecúen a estas leyes que hemos mencionado. En cuanto a sus afiliados, a los comités partidarios en un número no menor de 1/3 de las provincias del país, ubicados en las 4/5 partes de los departamentos del país. Y así toda la serie de exigencias que estableció estas leyes de reforma electoral para las organizaciones políticas. En ese plazo de 90 días. Ese plazo debió vencer el 26 de abril del 2020, de este año. El 26 de abril, conforme el jurado emitió una resolución estableciendo que estos 90 días vencían en esa fecha, el 26 de abril del 2020. Pero, por la situación que vive el país y el mundo, el jurado también emitió posteriormente en el mes de abril una resolución antes de que se llegue al cumplimiento de ese plazo, emitió una resolución suspendiendo ese plazo que vencía el 26 de abril de este año y dejó abierta la posibilidad, ya no ha señalado plazo cuando vence. No obstante, que en medio de esta pandemia y de la legislación que ha surgido con ocasión de evitar la propagación de esta enfermedad, el Estado, a través del gobierno, emitió decretos de urgencia que suspendió los plazos en todos los procedimientos de la administración pública y lo suspendió entre el 16 de marzo y el 10 de junio de este año. Entonces, en una interpretación de ese plazo de 90 días que estableció la ley, podríamos considerar que el cómputo puede haberse reiniciado el 10 de junio, que es la fecha que el decreto de urgencia señaló como reinicio de cómputo de plazos y el término de la suspensión de estos plazos en la administración pública. Si es así, el jurado lo tendrá que señalar en algún momento, en alguna resolución, y si se aplica ese criterio, puede ser que el plazo para adecuarnos haya vencido a fines del mes pasado, ¿no? En todo caso, el jurado va a tener que establecer este parámetro porque como partido tenemos que adecuarnos a lo que señala esta ley en cuanto a sus afiliados, en cuanto al estatuto, a la forma de las elecciones primarias que estableció la ley. Hay una serie de situaciones que el estatuto tiene que adecuar, el estatuto del partido. Recordemos que el estatuto del partido que está inscrito en el ROC es del año 2005, cuando la ley que se llamaba en ese tiempo Ley de Partidos Políticos, que ahora es Ley de Organizaciones Políticas, ¿no?, tenía otras variables que han ido modificándose, que se han ido incrementando, incorporando y modificando algunas, y que el estatuto tiene que caminar a la par de estas normas electorales, conforme ya lo está exigiendo el reglamento de organizaciones políticas. Entonces, está suspendido por ahora ese plazo, ¿no? Esperemos que haya oportunidad de poder adecuarnos, porque también si no lo hacemos, tenemos el impedimento de poder participar en el proceso electoral. Las elecciones ya están convocadas. Conocemos que desde el 9 de julio
el presidente de la República, mediante decreto supremo, el 122-2020-PCM, se convocó a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, primera vuelta, y de producirse una segunda vuelta, esta se realizará el 6 de junio del 2021, ¿no? La inscripción de la fórmula presidencial, que no ha variado, esto debe, y las candidaturas al Congreso, esto debe realizarse a más tardar en diciembre de este año. O sea, estamos a 4 meses, casi 4 meses, porque calculo que el plazo debe vencer aproximadamente el 21 de diciembre de este año para la inscripción de las candidaturas. O sea, estamos en algo más de 4 meses para que se cierre el plazo de inscripción, ¿no?, de los candidatos. Entonces, la pregunta que creo que surge para todos los compañeros es si el partido está en condiciones de en esos 4 meses, ¿no?, cumplir los requisitos de ley para inscribir candidatos. Y esa es una preocupación, creo, que tenemos todos los que estamos dentro militando en el aprismo y que siempre hemos apostado por nuestro partido, porque ha costado mucho esfuerzo mantenerlo vigente, y quienes hemos siempre militado sin apartarnos de esta corriente que heredamos de Aya Torre, nos es de mucha preocupación. El Congreso de la República, lo que podríamos considerar tal vez una contrarreforma a lo que podría constituir un avance en la consolidación de los partidos, ha aprobado en su sesión plenaria del viernes pasado, del viernes 7 de agosto, ha aprobado en el Pleno un proyecto de ley que está pendiente de ser promulgado por el presidente de la República o tal vez observado. Pero este proyecto de ley que se aplicaría para las elecciones de 2021, ¿y por qué se aplicaría? Las leyes como estaba anteriormente, las leyes electorales, establecían que solamente eran de aplicación al proceso electoral las normas que se hayan promulgado un año antes de la convocatoria. Un año antes de la convocatoria. O sea, con esa norma, que fuera un año antes de la convocatoria, a estas alturas no nos preocuparía el tema que estamos conversando, porque sería aplicable para la otra elección, porque son normas del año 2019, de agosto del 2019, y la convocatoria de elecciones es de julio del 20. Entonces, no se cumplía la condición de que fuera un año antes de la convocatoria. Pero la ley 31010, que ha emitido este Congreso complementario, que la emitió el 27 de marzo de este año, ha establecido que ese artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, la 26859, que establece este tema de que las leyes se aplican, son aplicables al proceso electoral, las que son promulgadas un año antes de la convocatoria, queda derogado. Ya establecido que se aplicarán las reformas electorales, ¿no?, que surjan hasta 6 meses después de la emisión de esa ley 31010 del 27 de marzo de este año. Eso quiere decir que hasta septiembre, hasta el 28 de septiembre o 27 de septiembre, se cumplirían los 6 meses, plazo en el cual las normas que en ese lapso se emitan podrían aplicarse a las elecciones del 2021. Y en ese contexto es cuando el Congreso de la República ha emitido una norma, bueno, todavía no es norma, es un proyecto ya aprobado, que ha ido al presidente de la República y que seguramente se promulgará o se observará en los siguientes días, donde está estableciendo que los candidatos deben ser elegidos por los afiliados o delegados en los procesos de elecciones internas, ¿no? En cualquiera de los casos, la OMPE va a reglamentar y organizar y ejecutar el proceso de elección interna, que también señala que los mecanismos de votación pueden ser manuales o electrónicos, presenciales o no presenciales, que el RENIEC elaborará el padrón, que el Jurado Nacional de Elecciones establecerá el cronograma y la fiscalización de este proceso electoral. Y aquí hay un tema importante, que dada la coyuntura tal vez nos pueda
nos pueda ayudar al partido. No hay mal que por bien no venga, dice, ¿no? Que las dirigencias, dice, este proyecto establece que las dirigencias vencidas deben hacer elecciones internas en forma obligatoria hasta el 31 de octubre de este año, sea presencial o virtual, pero tienen que hacer este proceso de elecciones para poder participar del proceso electoral de abril del próximo año, ¿no? Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a esta norma, si se llega a emitir, manejará una plataforma virtual para que los trámites de inscripción de candidatos se realicen vía esa modalidad. Y el proceso electoral ya no será como antes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El proceso electoral, de acuerdo a esta norma, durará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, como ven, se ampliará las horas de sufragio de los ciudadanos para el día de las elecciones del 11 de abril. Y los grupos de riesgo del COVID, los grupos de riesgo que por el COVID-19 están exonerados de la multa por si no lleguen a votar o no integren las mesas de sufragio donde les toque desempeñar esta función. Los candidatos, señala este proyecto aprobado, deben estar obligatoriamente inscritos en los partidos. Es decir, tienen que ser militantes de los partidos. No puede haber alguien que sin ser militante de un partido lo estén postulando por ahí alguna organización política. Entonces, como verán, todos estos alcances pueden constituir vaivenes de avance y de retroceso de un proceso de consolidación de las organizaciones políticas que nos debe interesar porque nuestro partido debe consolidarse no solamente por la voluntad de sus militantes, sino también por que las normas, la legislación del país permita que la consolidación esté regulada para reafirmar la democracia y asegurar que la expresión mayoritaria de los militantes que expresa en las urnas después se traduzca en sus candidatos y de esta manera brindarle confianza a la ciudadanía que se encuentra debidamente representada en los partidos políticos. Compañeros, estos son los aportes que puedo hacer respecto a los avances en la legislación que ha constituido o que han denominado reformas electorales o contrarreformas electorales, ¿no? Vísperas casi de un proceso de elecciones generales muy importante y donde la participación del partido va a atravesar por su prueba de fuego. Gracias, compañeros, y a su disposición